Llegué el momento en que me casé sin estar enamorada, por expectativas, porque es el deber ser. Sufrimos muchos, mis hijos, mi ex esposo, yo. Pues yo he tenido la fortuna de tener ese tipo de romances como de telenovela. La ruptura se da en un momento crítico también porque yo perdí un bebé de él y pierdo al bebé y pierdo la relación el mismo día. Sí, me vienen todos los pensamientos, las ilusiones, las emociones, esa fantasía de los corazones, del verdadero amor, de haberlo encontrado. Y no supe ni cómo se dio, de Tres repente mujeres ya yo increíbles era la vecina de narrando todo. cómo fue el encuentro de ese primer amor. Y lo decepcionante del desenlace que ellas vivieron. Sus temores, sus lágrimas, sus tristezas, sus sufrimientos. ¿Cómo es que vuelven a sonreír, a sentir alegría? ¿Cómo es que toman la vida con estas ganas de vivirla, aceptando cómo ocurrieron las cosas, tomando responsabilidades que les toca? Ellas están aquí para contarnos cómo es que entraron en esto, en esta historia, cómo salieron de ese sufrimiento y cómo están viviendo actualmente. Habla con ustedes Ramona Carrillo. Vamos a hablar acerca de la pareja. ¿Qué les parece este tema de la pareja? ¿Cómo lo han vivido? Yo pienso que es una montaña rusa y cada relación es distinta, entonces es como un sube y baja. ¿Cómo ha sido para mí? Pues yo he tenido la fortuna de tener ese tipo de romances como de telenovela. Así que he sido bendecida y también la cuestión de una relación con una persona mucho mayor que yo. Ok. Entonces también ha sido como que un aprendizaje muy interesante en mis relaciones de pareja, que no he tenido parejas de mi edad. Entonces ha sido como muy interesante también. Mucho aprendizaje. Pues para mí han sido maravillosas. Siempre ha existido en mí la ilusión, la fantasía, la imaginación. Y a pesar de que alguna relación no ha resultado bien, vuelvo a empezar. Vuelvo a empezar, vuelvo a creer. No pienso de que hasta aquí llegó el amor. Siempre estoy rodeada del amor. Para mí es maravilloso. Es la típica princesita que sueña con su príncipe azul. Así. Oye, ¿eso tendrá que ver con los cuentos? Cuando éramos Sí, niños, sí, cuando sí, éramos sí. niñas. Definitivamente yo me la pasaba mirándolos y en esa etapa de mi niñez soñaba con ser adulta y vivir ese sueño. Es algo maravilloso, todavía para mí sigue siendo igual. Y no es algo que pueda evitarlo, yo empiezo y mi imaginación empieza a dar y todo es maravilloso. Entonces, a pesar de que pase, son aprendizajes, no los veo como algo negativo, son aprendizajes y me preparan para algo mucho mejor. Comúnmente necesitamos un otro, aunque no necesariamente sea una pareja. A veces tenemos amistades, tenemos la familia, tenemos los amigos, tenemos los colaboradores con quienes trabajamos. Con todo eso nosotros siempre estamos conviviendo y estamos en continuo acercamiento, ¿no? Nos sentimos cercanos a las personas. Y en este acercamiento pues viene el amor, ¿no? Ese enamoramiento, ¿no? Esa cosa que nos arrastra, nos lleva. Y nosotros nos dejamos arrastrar, nos dejamos llevar. Y estamos tan enamoradas, tan ilusionadas, que a veces no vemos un poco más allá, ¿verdad? No nos detenemos a pensar si esto que estamos haciendo nos va a llevar a un buen puerto o no. Simplemente navegamos con ese amor, ¿no? ¿Cómo ha pasado? A ver, cuente. Ahorita he aprendido de que sí, me vienen todos los pensamientos, las ilusiones, las emociones, esa fantasía de los corazones, del verdadero amor, de haberlo encontrado. Pero
mi aprendizaje ha sido de que tomarlo con calma. Ya no estoy en el sentido de sentir que todo va a ser maravilloso, que todo va a estar bien, sino que pues se trata de que soy yo y está la otra persona, y la otra persona trae también a lo mejor sus propias fantasías, trae sus propias historias. Entonces en el trayecto vamos aprendiendo a conocernos, y a veces pues viene cuando ya empieza a caer esa fantasía, esa realidad empieza a aterrizar. Oye, ¿qué pasa cuando ya aterrizas en la realidad? Ay, pues ya veo y digo, "Ay, no es por aquí", o a lo mejor sí, ahorita en esas alturas, antes era, no es por aquí, me escapo, me voy, me fugo, pero pues no, ahorita ya permanezco, trato de permanecer, porque en sí puede ser que sean mis propios miedos los que me alejan y no me dejan superar. Entonces empiezo a tener ahora esa tranquilidad, esa calma, a tener el control de esa fantasía que antes circulaba y la dejaba llevar, pero ahora ya tengo ese mejor control. Yo creo que he aprendido a respetar que la otra persona es totalmente independiente a mis necesidades, a mi forma de pensar. Siento frustración. No dejo que mi mente me coma. Antes era así como, me enojaba y podía durar mucho tiempo enojada y estar rumiando eso de, es que no hizo esto, ay, es que el otro, uy, es que esto, uy, no. Ahora es como lapsos pequeños y simplemente digo, es como es y está bien que él sea así. Yo soy como soy y está bien que yo sea así. Me hice un paseo por todas mis relaciones y bueno, de ser de relaciones relativamente duraderas, yo creo que también me voy a esa parte donde me he relacionado con personas a veces con una diferencia de edad y de etapas de vida muy distintas, que si bien yo sabía que no era una pareja con la que me iba a quedar, sí fue como de todas maneras vivir ese romance y de todas maneras es disfrutar mientras está. Esa fue un aprendizaje muy bueno de aprender a disfrutar lo que hay, como está, y aceptar un poco sin poner tantos peros, ¿no? Porque de pronto es como, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Y muchas veces el rechazar pretendientes o rechazar una posible pareja ha sido por ese tipo de peros, ¿no? Que, ay, no me gusta, quién sabe qué. Y eso por un lado. Y la otra parte de estas relaciones como de novela, donde hay un tiempo de conocer a la persona. Me dejé por muchos años de esa persona, nos dejamos por muchos años y luego regreso y me caso con él. Entonces fue así como también así un poco el amor que nos vende Hollywood, de encontrar ese amor bonito y hacer que las cosas funcionen, y luego encontrarme en esa parte donde no funciona como yo quiero y no es lo que yo esperaba y no es lo que yo quería, y también lo difícil de aceptar esa parte de, híjole, siempre no es lo que quiero, siempre, no es cierto que quería un juntos para siempre. También eso me fue como conflicto aceptarlo para mí, porque yo tenía claro para mí, entre mis expectativas que estaban, era como la mujer sabia construye su relación y la necia lo destruye. Entonces yo no quería destruir esta relación, no quería ser yo. No quería ser necia. Ajá. Para empezar, ¿verdad? No quiero ser la necia. Sí, exacto. Entonces yo era así como, no, me sentía necia y yo decía siempre no. Siempre no es lo que buscaba. Entonces, eso fue un conflicto para mí en el momento de la ruptura. Fue un momento muy difícil de explicarlo. No hallaba mucho con qué palabras decirlo, porque yo decía, es que sí hay amor, pero hay muchos peros también. Entonces, como fue difícil. Para mí sí fue difícil. Bonito, me quedo con la parte buena en los aprendizajes, me quedo con la parte compartida, pero sí también fue creo que las rupturas ha sido la parte difícil para mí, la más difícil.
Sufrimos antes de soltar la pareja. Sufrimos mucho, estamos en el sufrimiento de las cosas que yo quiero que se hagan, que yo quiero que estén presentes dentro de mi relación de pareja. Y estoy dándole vueltas y vueltas y muchas veces esos pensamientos destructivos, esos pensamientos negativos me llevan a sufrir. Y cuando el rompimiento se da, estoy sufriendo, pero ya en una realidad, ya las cosas están sucediendo. Ya puedo tener la oportunidad que en un tiempo más adelante yo puedo estar mejor, yo puedo estar libre de muchas de las cosas que estoy navegando ahorita y que estoy cargando, porque cargar muchas veces es estar en un lugar que no quiero estar, en un lugar que no me pertenece, donde yo ya me dio eso lo que me tenía que dar. Esa relación ya me dio lo que me tenía que dar. Yo ya aprendí lo que tenía que aprender, di lo que tenía que dar y me doy cuenta que ya no es el momento de continuar, que ya es una carga para mí. Yo vengo cargando con lo tuyo y con lo mío. Y esta manera que yo tengo de estar diciéndole al otro o justificando cada cosa del otro, ya no me es suficiente. Ya necesito yo tomar el control de mí y salir de ahí. Y es cuando yo empiezo poco a poco a darme cuenta que una de las soluciones sería soltar a la pareja. Sí, para mí fue muy difícil. La verdad es algo que en mi mundo de fantasía nunca me lo esperé. Fue tan difícil que pensé que estaba todo perdido ya. ¿Por qué? Porque mi sueño, como les platicaba hace rato, mi sueño de fantasía desde estar en la niñez soñando con una pareja, un matrimonio y la familia feliz y los hijos. Eso me plasmó muchos años. Y llegar a tener esa realidad de terminar lo que para mí era lo esperado desde mi niñez fue muy difícil. La verdad yo no pude sola, tuve que buscar ayuda. Tuve que acercarme a ciertas personas y para empezar, pues tener que también ver lo de mis hijos. Yo en esa etapa busqué llevarlos a tener una vida normal supuestamente, pero lo que tuve que hacer es cambiar de domicilio. ¿Por qué? Porque para mí el estar en la mesa que era de 4 y ver una silla que ya no tenía la persona, era algo que a mis hijos pues miraban y decían, ya no está mi papá. Entonces, pues pensé, ¿cómo le puedo hacer? Entonces tuve que modificar, tuve que hacer un cambio muy fuerte para mí, por mis hijos y por mí. Me cambié de domicilio, me cambié de ciudad. Ahorita yo veo que no era necesario, ¿no? Pero en ese momento para mí sí lo fue. Entonces empezamos a tener como algo diferente, llenarlo de un nuevo ambiente, nuevas escuelas. Fue como unas vacaciones, fue algo realmente que salió muy bien, pues en ese sentido. Fueron como unas vacaciones, ¿no? Entonces, pues, pero dentro de mí yo traía ese dolor, esa pérdida. Yo sí batallé bastante tiempo para poder soltar lo que mencionaban de poder, ahí me quedaba yo atorada, ¿no? Según yo tenía mi vida normal, seguía adelante, el trabajo, pero tenía otra realidad, pues ahora yo tenía que ser la mamá, el papá. Entonces, fui aprendiendo con mucho dolor, me costó mucho seguir adelante, fui aprendiendo poco a poco, me acerqué a las personas indicadas, en cierto momento había quienes no eran las indicadas, ¿no? Porque empezaban de que no, pues me daban su parte de la ira y me di cuenta que yo traía ira también. Duré muchos años con esa ira. No sabía que la traía hasta que me di cuenta. Y pues ya mi mundo de fantasía, la princesita con su príncipe azul, se derrumbó. Fue muy difícil, pero pude salir adelante. Cuando te casas sin estar enamorada, he estado escuchando esas historias. La historia de Rosario, ¿no? Sí, no, tan increíble y Sí. decir y pensar cómo es que
Llegué el momento en que me casé sin estar enamorada, por expectativas, porque es el deber ser. Yo tenía que casarme, estaba embarazada, fueron muchos sucesos. Pero yo no me casé realmente enamorada, yo no estaba enamorada de mi esposo, ex esposo. Pero ¿y yo dónde quedo? Yo no fui feliz, creo que la otra persona tampoco fue feliz. No dejarnos llevar por el querer hacer lo que tenemos que hacer. Realmente escucharnos y ser fieles a lo que queremos y si no, pues adelante. Realmente ir a terapia es bueno, estar solo, la soledad muchas veces nos ayuda, pero yo sí puedo decir, como escucho esta gran historia de Rosario o la gran historia de Betsy, yo me casé sin estar enamorada. Fue la decisión que más me ha costado aceptar que fue algo que me enseñó de una forma difícil, porque sufrimos muchos, mis hijos, mi ex esposo, yo. No nomás es un paso que tienes que dar, no es algo fácil, no nomás es, bueno, es lo que sigue, es lo normal, es lo que tengo que hacer o un deber, tenerse que casar. Mm, el amor sí es parte importante, sabes cómo llevar las peleas o los disgustos o sabes, buscas, pero cuando no hay amor es muy difícil. Para mí fue una experiencia no grata, no fue algo que me haya gustado, no fue... Tú no tenías dentro de tus fantasías casarte. No era parte de tu pensamiento casarte en algún momento de tu vida. Sí, sí, pero me ganó el deber. Yo ya tenía que casarme porque ya tenía hijos y estaba embarazada. Era como el paso siguiente, era lo que tenía que hacer, era lo correcto. Ya tenía hijos con otras personas, entonces era lo que se tenía que hacer. Siempre hay la ilusión de casarse. Yo, por lo personal, siempre he tenido la ilusión de casarme, el vestido, la fiesta, el estar en esa comunión juntos. Pero cuando es el matrimonio junto con el amor, yo creo que podría ser más fácil. Bueno, pues en mi caso, híjole, el amor y la pareja. Yo creo que tendría que hablar de mis dos parejas más significativas. Primero hablo de mi ex esposo, donde tengo un romance, un noviazgo formal, donde ya nos íbamos a casar y hay una ruptura 3 meses antes de la boda. Entonces, en ese tiempo yo conozco a un hombre que es mucho mayor, me llevaba casi 20 años. ¡Wow! Entonces, fue una relación que al principio era como una tablita de salvación. Al principio fue como, alguien con quien salir, alguien con quien divertirme, alguien con quien tomarme una copita de vino que No me fue amor encantaba. a primera vista. No. No. Se fue construyendo, ese amor se fue construyendo. Sí, se construyó, fue muy intelectual. Fue una cosa muy intelectual porque era como, nos juntábamos a tomarnos una copita de vino y era filosofar y cambiar el mundo entre los dos. Pensábamos qué podíamos mejorar y cosas así. Entonces fue un romance muy interesante porque yo me enamoro de él en un momento que ni siquiera me di cuenta. Yo no supe cómo me enamoré de él. Fallece mi mamá, al año yo estoy haciendo limpieza de la casa de mi mamá, del departamento, y él va a arreglarme algunas cosas del departamento. Y ya estábamos muy cansados y es así como, nos quedamos a dormir aquí por esta vez, ¿no? Y fue de que, oye, ¿y si mañana me traigo mis cosas? Y ¿sabes qué? He pensado las cosas y quiero vivir contigo. Entonces fue así como que, bueno, ¿y por qué no? Va. O sea, sabía que había una diferencia tremenda de edades por la cuestión de etapas. No es que sea malo tener un romance o una relación con una persona con tanta diferencia de edad. Solamente es como
tienen etapas distintas. Entonces, yo sabía que había etapas muy diferentes entre él y yo, que él ya tenía hijos inclusive universitarios. Entonces, sí me daba como que el miedito de, ay, ¿qué voy a hacer con hijos que casi tienen mi edad, no? Entonces, sí era como un poquito la duda, pero al mismo tiempo fue un amor muy interesante, porque no era como que la clásica jovencita que pues me va a dar dinero o me quedo por los beneficios con este señor. No, hubo un amor muy bonito, yo me enamoré realmente de este hombre. Creo que lo amé con todo mi corazón. La ruptura se da en un momento crítico también porque yo perdí un bebé de él y pierdo al bebé y pierdo la relación el mismo día. Ese día yo salgo del hospital y ya no hay relación y no hay bebé. Entonces fue como muy, muy doloroso, fue un duelo doble al mismo tiempo y como que el que más me costó, yo creo. Entonces, esa parte de enamorarte de alguien con tanta diferencia de edad y con tantas cosas que aportar, porque la verdad es que una persona muy creativa y yo pensaba que podíamos hacer algo distinto. Sin embargo, también siempre tuve la conciencia bien clara de que a lo mejor no era un para siempre. Entonces pasa el tiempo, pasan 10 años el tiempo de haber roto con aquel novio por el que yo dejo y luego 10 años después encuentro a este hombre gracias a las redes sociales, o más bien él me encuentra a mí. Y bueno, 10 años después somos personas con una evolución distinta, somos personas diferentes en muchos aspectos, ya los dos profesionistas, ya había otra perspectiva de vida. Entonces nos encontramos un día, platicamos acerca de que si, qué va a pasar, que si, qué ha pasado. Él me dice, ¿sabes qué? Nunca dejé de amarte. Y me dice que si me quiero casar y digo, va, y me caso. Entonces, es otra historia. Ahí cambia mucho la historia porque ya empieza esta parte del romance de novela. Nosotros también vamos a ver que este romance de novela, pues, pues es muy atrayente. Se lleva mucha fuerza, ¿no? Nos despierta muchas pasiones, nos despierta a muchas emociones, a mucho sentir. Y nos vamos con toda ella. No, nos vamos con la venda en los ojos y no nos importa nada. Seguimos ahí navegando, yendo hacia aquello que consideramos en ese momento lo mejor de la vida. Y empezamos a escribir esa novela y la empezamos a vivir, porque no nada más la escribimos, Betsy, también la vivimos intensamente y vivimos toda esa emoción, ¿no? Todo ese torrente de energía que nos lleva a lugares muy bonitos, ¿no? Entonces sí, ya podemos decir que el cuentecito se terminó, ya se acabó, sí, y estamos ahora ante una realidad de lo que sí, yo soy y de lo que el otro es, porque a veces no nada más la fantasía no nada más es con el otro, también yo tengo fantasía sobre mí, de lo que yo creo que soy, y un día despierto y digo, ¿y quién es? ¿Y esta quién es? ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Y qué pasa cuando nos toca despertar? Cuando ese cuento de hadas y esa novela no quedaron juntos para siempre viviendo felices. ¿Y qué pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros, las mujeres? A ver, parte de la historia. Después de la separación fue un shock de realidad de estar sola con mis hijos, salir adelante. Mi ex fue una persona cruel con la relación, con los hijos, conmigo, e incluso yo creo que fue cruel con él mismo. Y es algo doloroso ver cómo, que aunque no hay amor, siempre
había algo que son nuestra hija, eso, había algo mucho más importante que es el otro ser humano que compartimos y él fue cruel en el hecho de que se separó y se separó completamente de todo y de todos y cómo es que mi hija, yo no soy hombre, yo no le puedo aportar cosas masculinas que realmente necesita aunque sea niña. Yo solamente soy su mamá y es lo único que puedo aportarle. Y es difícil querer mitigar un poco ese dolor de verla y quedarte con esa realidad, porque yo la veo todos los días, yo estoy con ella todos los días, se enferma, y sentirte sola. Esto le ayuda a la niña a poder gestionar pues sus sentimientos, poder saber qué es lo que pasa con ella, que en realidad no es una niña abandonada porque está contigo, es una niña que no tiene la presencia del padre como tal, no se hace cargo de ella, no está presente, no es porque tú no lo busques, ella lo ha buscado alguna vez. Tiene 7 años, ella llama por teléfono cuando es mucho su necesidad, porque es una necesidad su papá. Cuando es mucho la necesidad, ella me pide teléfono, yo le doy el teléfono, ella marca. Tiene la dicha de que en ocasiones contesta, sí contesta las llamadas o contesta los mensajes. Sí tiene esa dicha. Pero no llegan a un acuerdo en el tiempo para verse en persona. No accede, está ocupado. Entonces ella, con el hecho de escucharlo, ella se calma, ella ya tiene tranquilidad de escuchar que su papá está bien, que su papá le contesta, que piensa en ella y que su papá la ama. Como es, la ama. Es muy doloroso como madres tener, hacer a un lado tu dolor o tu desdicha de lo que esté aconteciendo en ese momento de tu vida y enfocarte un poco más en los hijos para que ellos estén un poco mejor, ¿no? En esto de qué va a pasar con ellos o cómo pueden lidiar o cómo pueden navegar, cómo pueden gestionar el sentirse a veces no mirados, no vistos o no apreciados como ellos quisieran. En medio de todo mi dolor, miraba el de ellos y pues era algo que me destruía más. Pero yo empecé con una etapa de culparlo, de decirle, todavía ni lo quería soltar, pero igual lo responsabilizaba de todo su dolor. Y yo pasé mi etapa culpándolo hasta que me di cuenta que la relación era de los dos. No era de que solo la culpa era la de él y yo la víctima. Tomé una etapa de ser la víctima y no solo de él, me di cuenta que también hasta de la sociedad. Tomé ese papel, cambié ese giro de la fantasía, es muy rápido y no supe ni cómo se dio. De repente ya yo era la víctima de todo el planeta, de todo la todo el realidad, universo. de todo el universo. Algo muy exagerado. Sí. Me voy muy a los extremos. Y cuando una vez pasó de que empecé a aceptar mi realidad, empecé a aceptar que tenía derecho también a irse, o sea, porque yo era la abandonada, pero pues me di cuenta que él tenía derecho a irse y yo tenía derecho a volver a empezar y yo tenía responsabilidad también en esa relación cuando estuvo presente y cuando ya no lo estuvo, también yo era responsable de que ya no está esa relación. Entonces empecé a sentir la liberación, empecé a enfocarme en ese dolor que compartía con mis hijos y empecé a ver lo que había, lo bueno que había. Dejé ese luto. Fue un luto. Y quería... Es un duelo. Es un duelo. Y lo viví
así como viví el romance intensamente, el duelo también. Hasta que me di cuenta que pues las personas empezaron a decirme, porque descubrí que tenía una enfermedad, hipotiroidismo, y descubrí que esa parte pues vienen ah, síntomas, la depresión, subir de peso y empezar a ver que tenía ese problema, empezar a atender el problema, empezar a ver las necesidades de mis hijos, empezar a expresarle igual como compartía Elizabeth, que su papá los seguía queriendo, que los amaba y pues que en mi caso hubo una separación de ciudad, de distancia, pero sí fue impactante para ellos, pero estaba la llamada diaria, o sea, empecé a ver que no se había destruido, no se había caído el mundo por completo, pues que se podía ¿Y él volver a era una persona que empezar. se hacía cargo económicamente de los Sí, hijos? sí, nunca, Emocionalmente porque les llamaba. sí, diario, entonces es como la otra cara de la moneda. eh, Eso fortaleció a mis hijos y también a mí. Me di cuenta de que no porque fuéramos ya yo la ex y él mi ex esposo, éramos las peores personas porque pues yo lo culpaba y después esa culpa me la eché a mí. Yo soy responsable, yo soy la mala del cuento, o sea, lo que vi que pues él puso su parte y la sigue poniendo, pero ahora está el extremo negativo de culparme yo. Soy la víctima y soy la responsable, soy la culpable, pero aún así empecé a ver mis cualidades también y empecé a fortalecerme con el paso del tiempo y ver los frutos en mis hijos también. Entonces es algo que me costó levantarme, me dejé caer, la verdad. Me dejé caer hasta, como soy muy extrema, así de Intensa. intensa. No, yo me dejé caer y yo misma me pateaba, o sea, fue algo en ese momento muy doloroso, pero ahorita pues ya me veo y digo que qué exagerada, pues entonces la vida sigue y ahorita mm, hay muchas oportunidades, me di cuenta que así como él tiene su oportunidad, yo también, y mis hijos. Entonces, ¿Sabes una empiezo. cosa, Rosario? Sí, Mirar cómo este hombre no se alejó de los hijos. así es, Si los hijos le hablaban, él estaba ahí. así Y es, está ahí. y está. O sea, se Sí, alejó de ti. sí, Ya no eligió estar contigo. sí, y esa, lo único que terminó fue mi fantasía de lo que yo había empezado. Y para mí es que todo se había ya Acabado. acabado. Pero no, cuando ya empecé a ver también la otra realidad, que el mundo sigue funcionando. Sí, y que tus Entonces, hijos tienen un papá que está ahí tienen y un está papá, presente y se hace sí, cargo y de se hace ellos. cargo. Que no tienes que estar navegando sola, Así es. solucionando, yendo pues por la vida batallando, ¿no? Como Sí, decimos, ajá. sintiéndote Como como pensé, pensaste, porque fue un porque lo mío pensamiento. sí fue un pensamiento, porque lo mío fue la fantasía que ya se destruyó y ya no hay más. Pero no, el ver que con el tiempo la realidad era otra. Entonces es algo que yo diría en el tiempo pasado, es increíble. O sea, no lo puedo creer, pero esa es la realidad. Y esa parte de la realidad me ayudó el también aceptar, tener la aceptación, el soltar, que no me voy a morir si suelto, sino que es lo mejor, fue lo mejor. ¿Cómo es esto de la manutención, de estar presente con tu hija? Porque ya nos explicaste que emocionalmente y físicamente no está presente. Cuando nosotros firmamos el divorcio, nuestra hija tiene otra nacionalidad, no es mexicana. Entonces, él hizo un acuerdo con su abogado de decir que no teníamos hijos. Entonces, legalmente nosotros no tenemos hijos, pero tenemos una hija de 7 años en la cual yo accedí. Yo realmente quería terminar. No fue una experiencia bonita, ni fue una experiencia grata, no fue un matrimonio feliz, fue un matrimonio con mucha violencia, fue un matrimonio
con muchas faltas de respeto. Fue algo vivido de lo cual sí aprendes, porque yo aprendí muchas cosas, pero sí era algo que yo ya en ese momento ya no quería saber. Lo que yo necesitaba era no estar cerca de él, no saber de él, porque yo soy la adulta como pareja, yo no quería nada con él, pero siempre estaba nuestra hija. Él tomó la decisión, es decisión de él no hacerse cargo ni económica ni emocionalmente de su hija. Es un abandono. Él la abandonó, pero él abandonó a su hija emocional y económicamente, en el cual siempre busco cómo compensar y el decir de que, bueno, es un hombre del cual algo bueno tengo que rescatar porque tengo una hija con ese hombre. Estamos hablando cuando la persona dice, no te doy el dinero porque te lo acabas en las uñas. No alcanza. Entonces, no es una realidad. Cuando tú le das dinero a una mujer para el hijo, es dinero del hijo. Y créeme que esa mujer normalmente y comúnmente, en lo general así, es que la mujer se lo gaste y se gasta mucho más. O sea, si nosotros pudiéramos poner lo que se gasta en cada detalle, pues te das cuenta que no es suficiente. Para un niño jamás es suficiente, y sobre todo no tener la imagen, no tenerlo ahí, no tenerlo presente, no decir, me va a hablar por teléfono, me va a buscar, yo soy importante. Nada de eso es, porque una cosa son ustedes como pareja, ya terminaron, ya no hay nada que hacer, y cómo es que tú aceptas este contrato, ¿no? Para terminar la relación, para no seguir pasando por más violencia, ni tú ni tus hijos. Fue una decisión difícil porque sabría a lo que me iba a enfrentar. Sabía que iba a enfrentarme a una maternidad sola, con mis hijos, económicamente, emocionalmente, moralmente y todo lo que conlleva la crianza de un hijo. Sabía que iba a ser difícil, pero muchas veces nuestra paz emocional, mental, psicológica, vale la pena. Vale la pena. Va a llegar el momento en que voy a tomar acciones legales, sí lo voy a hacer. Realmente me asesoré. Siempre hay que buscar ayuda emocional o ayuda jurídica. Me asesoré, sí lo voy a hacer. No lo puedo obligar a que vea a su hija. No hay una ley que lo obligue, porque la ley no lo puede obligar a ser padre, un padre responsable o un padre presente. Y me queda más que estar para mi hija, con mi hija, buscar siempre una solución, buscar siempre algo que la haga feliz. La separación con hijos es muy difícil cuando llega el punto donde también a los hijos ya no se sabe del padre. Cuando estás en esa situación es difícil para los hijos. Una como adulta vuelve a sonreír, vuelve a enamorarse, vuelve a salir, crece o estudia, termina una carrera, tiene otro trabajo, crecemos, salimos, nosotras salimos adelante. Aquí siempre va a ser los hijos. Mi hija extraña a su papá, mi hija necesita a su papá. No sé cómo podría mitigar ese dolor. Tú me hablaste de violencia, que estaban viviendo momentos de mucha violencia para ti, para tus hijos que ya tenías antes de casarte, y para la hija que tenías de ver esa violencia, ¿no? Donde se estaba desatando toda esa agresión. ¿Cómo están esos hijos? ¿Fue mejor para ellos? Mucho mejor. Mis hijos físicamente han cambiado. Físicamente son otros niños. Su expresión, su forma de hablar, de desenvolverse,
son felices con heridas. Sus heridas no las voy a poder borrar, ellos siempre van a vivir con sus heridas, pero son felices. Físicamente, emocionalmente, incluso creo que hasta espiritualmente son libres. Libres porque fue una violencia emocional, fue una violencia verbal, en la cual mis hijos sí se les nota, se notan Bueno, mucho. pero ¿no hubo violencia física en algún momento? Con uno de mis hijos, que no es de él, sí fue muy violento físicamente. Y los castigos fueron no darles de comer o dejarlos por horas sentados en un lugar, golpearlos con uno de mis hijos que no era de él. Fue violento físicamente, fue muy violento físicamente, pero ¿Y tú dónde estabas cuando se desataba esa violencia? ¿Estabas ahí presente? no. ¿Dónde estabas? Eran los momentos en que yo salía a trabajar. ¿Estabas tratando de empezar a trabajar o ya tenías un trabajo estable? ¿Cómo era? Tenía un trabajo que trabajaba por horas y no era constante, no era algo formal, era informal. Yo salía por horas porque no proveía para la comida. Él no proveía para dar de comer. Entonces yo busqué quién cuidara a mis hijos, busqué dónde conseguir trabajo, busqué cómo alimentar a mi familia. Entonces, en las horas que yo salía a trabajar y él se llegaba a quedar en casa porque prácticamente no vivía en casa, pero había momentos en que él violentaba a mis hijos. ¿Y los hijos te lo decían? ¿Ellos hablaban de esto cuando tú llegabas? ¿O cómo era? ¿Cómo era la dinámica ahí? No, mis hijos no me dijeron. Yo tomé la decisión de separarme, nos separamos, le pedí que saliera de mi casa porque era mi casa y cuando yo puse una denuncia por violencia, mi hijo empezó a hablar. Le empezó a contar a mi mamá y luego siguió hablando la que seguía, cómo es que maltrataba al que seguía. Él nunca maltrató a su hija, jamás, pero yo creo que la mayor herida que él pudo haberle hecho es haberla hecho sentir que era la dueña del mundo y soltarla de la nada. Yo creo que eso es lo que más me duele de mi hija. Sí, como en esta fantasía, ¿no? Que hablaba también Rosario, de sentir que todos estamos dentro de esa fantasía, de ese cuento, y luego darte cuenta de repente que no es como lo contó este papá. No, Sí. no es tal, ¿no? Quiere decir que primero tú pusiste un alto a esta violencia. ¿Él vivía en tu casa? En mi casa ¿La casa era tuya? me la regalaron mis papás. Es mi casa. Sí, era tu casa. Y él se va a vivir a tu casa. Sí. Y él empieza a violentar. Tu hija era pequeña. ¿Ustedes duraron poco de casados? 4 años. ¿Y desde el principio él fue violento? No, él fue poco a poco, pero tengo amigas hablando de esto. Yo creo que a mí lo que me envolvió, siempre he dicho, fue el deber ser. Eso hizo que yo pusiera este velo, porque
Tengo amigas que siempre me han dicho que desde que éramos novios, fue y siempre fue muy violento al jalarme o al quererme prohibir cosas o incluso hablar con ellas, de decirles que ya no ellas deberían de salir conmigo. Entonces siempre fui violento, siempre lo fue, Pero no te dabas cuenta. pero no me daba cuenta. Entonces, y esa violencia tardó un tiempo en desarrollarse a que te dieras cuenta que estabas viviendo una violencia. Sí, Y cuando ya te diste cuenta y detectaste la violencia desde tus parámetros, desde tus límites, dijiste no más. no más. Pusiste una denuncia, esto paró, pero él de alguna manera salió de tu vida y salió de la vida de tu hija. Sigue siendo una persona violenta. Ahora vamos a ver la parte cuando en una pareja no hay hijos. Bueno, ¿cómo es una relación de pareja sin hijos? Pues yo creo que en el ideal debería ser genial, ¿no? En mi caso, desde mi experiencia, para mí, yo creía que era muy importante tener hijos. En esa fantasía donde te imaginas una familia, te haces un proyecto de vida, vaya. Y yo sí recuerdo que yo sentía a mis 35 años, yo dije, voy a la mitad de los años que quiero vivir, porque yo creía que podía elegir hasta cuándo quería vivir. Entonces fue un parteaguas donde yo sentía, estoy a la mitad de los años que quiero vivir y qué he hecho con mi vida, ¿no? Voy 10 años atrasada con mi proyecto de tener una carrera, tener un hijo o tener una pareja con hijos. Yo me visualizaba con 1 o 2 hijos. Entonces, pues fue muy distinto porque tuve un embarazo antes de esos 35 y perdí ese primer bebé y no me di cuenta. Realmente a mis 30 y algo, no me di cuenta que había perdido un bebé. O sea, sí sospechaba del embarazo, pero realmente no me cayó el 20 luego. Cuando pierdo al segundo bebé, que era ya de esta pareja que les comentaba hace ratito, de un señor casi 20 años mayor que yo, ese fue como la pérdida más sufrida, tal vez porque hubo un ultrasonido, porque escuché su corazón, porque pude ver más cosas, pude sentirlo más tiempo. Entonces, ese bebé lo pierdo y ese mismo día pierdo también la pareja. Lo hablamos hasta los días. El hecho de, oye, pues sí, ya aquí se rompió una taza y cada quien para su casa, ven por tus cosas a la casa y no regreses, no quiero volver a saber nada de ti. Pero fue una ruptura como muy dolorosa que me requirió mucha ayuda, mucha terapia, porque yo no asimilaba, al principio no asimilaba cómo era, y porque yo creo que también me centré mucho más en el dolor de la pérdida del hijo primero, que era como si mis relaciones hubieran estado basadas en ¿te interesa tener hijos o no? Rechacé algunos pretendientes cuando yo me daba cuenta que no querían tener hijos. Entonces eso era como más complicado. Entonces cuando llega mi ex esposo, que me ofrece matrimonio, para mí fue como, ok, sí, porque es lo que yo quiero tener, es lo que yo visualizaba, tener una familia con hijos. Y resulta que llega el matrimonio y dentro del matrimonio hay pérdida de otros 2 hijos más. Entonces, otros 2 embarazos que no llegan a feliz término. Y eso como que fue complicando un poco más la relación de pareja. Bueno, no es cierto, hice el plan de una adopción. Se la planteé a él, el otro dijo que sí. No se dio. No llegó tampoco, no se hizo el proceso adecuadamente. Entonces
Yo no sé qué fue más doloroso, sí, para mí el hecho de que no se haya llevado el proceso de adopción a cabo como se tenía que hacer y que él haya estado involucrado en eso, fue como, pues, a lo mejor ni te interesaba tener hijos, ¿para qué te quedaste? ¿O para qué te casaste? Entonces fue como más doloroso todavía. Eh, Pienso que en el ideal, el acompañamiento de una pareja que pueda tener tus mismos proyectos, o vaya, no proyectos, que cada quien tenga sus proyectos individuales y sus planes de vida, pero sí esos momentos compartidos sería como lo genial. Pero no se me dio. A mí en mi caso y en mi experiencia simple y sencillamente no se me dio. No hubo una fuerza que a pesar de ese enamoramiento bonito que llega, eso que te impulsa a permanecer en una relación, a mí no se me dio. A Bueno, mí, Betsy, también hablemos de que sí está muy bien cuando cada uno de que componen la pareja tengan sus propios proyectos y tengan sus propias ideas y sus propias formas de pensar y de ir hacia la vida. claro. Pero también cómo entrelazamos esas dos para obtener un proyecto en común, un proyecto de vida como pareja. Sí, creo que fue una de las cosas que nos faltó. Que no hubo esta conexión de cómo hacerle quedándonos solamente como pareja. Porque para mí el matrimonio representaba matrimonio e hijos. O sea, Ok. entonces era como, tenía que haber hijos. Si no había hijos, entonces no era matrimonio. Entonces la idea fue así como muy dolorosa y que me costó mucho tiempo el asimilarlo y el aceptar que bueno, los hijos no es posible que lleguen y decidir después. O sea, yo es reciente que acabo de, no tengo ni medio año que decidí que siempre no quiero hijos en mi vida. Y no quiere decir que los que si me relaciono que si llego a conocer a otra pareja que tenga hijos, no quiere decir que no los vaya a aceptar. Solamente es, ya los hijos propios ya no son parte de mi proyecto. Ya ahorita ya tengo otros proyectos. Curiosamente, en los dos momentos de estas rupturas importantes de estas parejas ha sido cuando yo he despegado profesionalmente. Cuando yo pierdo al segundo bebé de esta pareja que era más años mayor que yo, es cuando yo me dedico, gracias a la pérdida de ese bebé, una madrugada de ansiedad que no podía ni dormir. Me levanto a las 3 de la mañana y llorando dije, tengo que hacer algo. ¿Qué hago yo con todo este amor que yo tenía para este bebé? ¿Y qué hago yo con esto? Entonces me siento, abro mi computadora y tengo un artículo de terapia para niños. Entonces de ahí me llega la inspiración de hacer un consultorio para niños. Entonces abro mi consultorio, es como el motor que me lleva a desarrollar un proyecto profesional. Luego me caso y cuando me caso lo dejo porque era más importante la relación de la pareja. Entonces trabajé profesionalmente sí, pero compartiendo consultorio. No estaba yo en mi espacio. Entonces, después de 7 años de matrimonio, viene el divorcio y eso vuelve a impulsarme. Recientemente volví a abrir un espacio personal donde vuelvo a desarrollar un proyecto profesional, donde tengo compañeros que están colaborando también con actividades de apoyo psicológico. Entonces eso ha sido como la otra cara buena de la moneda, ¿no? De cuando una relación o una ruptura no funciona, ¿qué te queda? ¿Qué es lo que yo rescato de mí a fin de cuentas? Que la vida sigue, que para mí yo no me puedo quedar tirada haciendo nada. Entonces para mí ha sido como que el impulso para desarrollarme profesionalmente también. Rosario, ¿qué nos puedes contar para cerrar este podcast? ¿Qué le dirías a las mujeres que se separan y que tienen hijos y que al final de cuentas los hijos tienen de alguna manera esta parte del padre, tanto en lo económico como en la parte afectiva? Me ayudó y me sigue ayudando.
es la aceptación de que se termina una relación de pareja, pero no la relación de padre e hijos. Y en mi caso el apoyo ha estado siempre y sigue estando. Y mi realidad, esa fantasía que yo decía se destruyó y se me acabó el mundo, resulta que es una realidad también muy maravillosa porque están mis 2 hijos. Esa es ahora mi gran realidad. Y la vida sigue para mí, la vida sigue dándome oportunidades, lo rescato cada momento, cada día, cada despertar que doy. Veo que la vida ha continuado para mí y sigue continuando para mis hijos y para, inclusive para el padre de mis hijos. Entonces, todo sigue. Ya depende de mí cómo quiero yo seguir caminando en esta vida. Estoy separada, pero no es la muerte, no es la terminación, más que de una fantasía que yo tenía, pero igual la puedo volver a empezar. Entonces, sigo creyendo que se puede volver a empezar, claro que sí. No termina ahí. La verdad, para mí es un nuevo día, una nueva oportunidad. Mis hijos están felices, están sanos, tienen una relación estrecha con su papá. Yo tengo una relación sana con su papá a estas alturas. O sea, porque antes era el tú por tú y pues yo era el que tú tienes la culpa. Él fue el que hizo todo mal y ahora ver que depende de 2 y la decisión fue de 2, él también empezarla y terminarla. Entonces, pues aquí estoy, o sea, se puede seguir adelante, claro que se puede seguir adelante y los hijos están sacando su vida adelante también. Elizabeth, ¿qué le dirías a las mujeres, a las personas, a los hombres? Porque eso también se da en hombres, aunque se da en menor cantidad. O los hombres lo expresan menos. ¿Qué dirías tú a estas personas que están pasando por esta violencia? Lo que yo aprendí es ser clara conmigo misma, siempre preguntándome a mí qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo quiero, cuáles son mis límites míos. Aprendí a hablar con claridad y hacerme cargo de mí, de lo que a mí me pasa, ir a terapia. ¿Cómo se pueden dar cuenta? Escuchen. Las personas a nuestro alrededor siempre dan una opinión. Tenemos esa cualidad, esa capacidad de siempre opinar, sobre todo en los demás. Siempre van a escuchar que hay algo raro. Ven algo raro, escuchan, oye, ¿te sientes bien? Es normal. Cuando te preguntan constantemente, ¿estás bien? Siempre empiecen a cuestionarse. Me ayudó mucho ir a terapia. Empecé a ver, descubrir, me asesoré. Hay muchos tipos de violencia y ¿qué me queda rescatar de todo esto? Aprendí de mí, aprendí mi fortaleza, aprendí mis límites, aprendí a ser clara, la claridad, mi forma de hablar y de expresarme y de mis necesidades es muy importante. También ser consciente de que yo tengo una responsabilidad. Nada me justifica, ni el decir que estaba trabajando, no me justifica el decir que no estaba presente. Siempre va a haber señales. Los hijos siempre nos dan señales, son claros, creo que son más claros que nosotros. Véanlas, si se ven, son importantes. Si algo no les cuadra, hay muchas partes donde podemos tener información. ¿Cuáles son los tipos de violencia? ¿Cómo son? ¿Cómo es que podemos descubrir que estamos en una violencia? El abandono a los hijos es una violencia, es ponerlos en lo alto y que sean lo más importante y desaparecer es cruel, es muy cruel. Esto encierra lo que es
en la maternidad y en la paternidad. No es un tema nada más para las mujeres o no es un tema nada más para los hombres. La violencia en la pareja existe y la violencia con los hijos existe. No la podemos tapar, podemos saber de ella, sí se puede saber. Informar, sí nos podemos informar. Lo que me queda a mí es que puedo ver, reconocer y empecé a actuar sobre el sufrimiento o las heridas o la tristeza de mis hijos y mi propia tristeza. Y aprendimos a sonreír, aprendimos a ser felices con lo que tenemos y aceptar y respetar lo que no tenemos. Bueno, pues yo me despido también reconociendo esta parte, o bueno, hablando sobre esta importancia de decidir si quieres tener o no tener hijos y que es completamente respetable la decisión del otro. Si no es lo que está en tus planes de la otra persona, entonces no te involucres. Eso es importante tanto para hombres como para mujeres. Tener una relación de pareja puede ser algo muy bonito y vivir en soledad también. La soledad puede ser muy buena compañía, siempre y cuando sepas cómo vivirla, cómo disfrutarla, cómo aceptar y respetar la parte de las decisiones, el derecho que tiene a decidir el otro por sí mismo o la otra. Gracias, nos despedimos. Chao. Bye. Bye. Adiós. Adiós. Todo lo que conlleva tener una relación, a veces que nos va muy bien, a veces nos sentimos conformes, contentos, a gustos y queremos continuar en esa relación. Otras veces está fuera de nuestro control lo que pasa con el otro, lo que el otro quiere, desea y quiere, y es la propuesta que nosotros tenemos a veces no coincide con la propuesta del otro. Nos vemos, hasta luego, un nuevo podcast, Ramona Carrillo con Stella. Estás pasando por un maltrato de tu persona. Recibes castigos desde golpes, empujones, gritos, insultos, o que esa persona que en algunos momentos, en algunos días es maravillosa, te ignora. Busca ayuda.